Hola, soy la maestra Norma Fernanda Rivera Guerra, responsable del área de vinculación regional de la Dirección Institucional de Igualdad de Género de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. En este programa platicaremos de la Ruta de la Seda. Iniciamos debates desde la academia. Le damos la bienvenida a nuestra invitada, doctora Aurora Furlong Ixancaula, profesora investigadora de tiempo completo de la Facultad de Economía. En este día nos reunimos de la dirección con la doctora Aurora Furlong para dialogar sobre la Ruta de la Seda. Esperamos despertar el interés por estos temas, los cuales son indispensables para pensar en espacios educativos más democráticos y libres de violencia. Entonces, bueno, pues bienvenida, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación. Proseguiré a leer una breve semblanza curricular, es muy breve. Bueno, la doctora Aurora Furlong, ella es doctora en Economía por la Universidad Estatal de Economía de Kiev, es profesora titular de la Facultad de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, es SNI nivel 2. Ella, bueno, pues sus líneas de investigación son los estudios de China, los procesos de integración, género, la franja y la ruta de la seda, proyectos geoestratégicos, género y economía. Y bueno, pues es un honor tenerla el día de hoy para dialogar sobre este tema que, bueno, pues usted me proponía y que me parece pues es muy relevante para abordar la parte de la economía, ¿no? De todos estos procesos y también bueno, la forma en cómo pues, las mujeres, ¿no? se han comunicado a través de la historia. Bueno, para comenzar me gustaría que comenzáramos, bueno, que nos compartiera un poco de su artículo reciente, ¿no? que se acaba de publicar acerca precisamente de la Ruta de la Seda. Si nos pudiera platicar un poco de este artículo, cuáles fueron esos principales hallazgos que se tuvo en la investigación. Bueno, yo quisiera empezar a hablar sobre justamente ese documento, ese artículo, que lo pueden bajar en la revista Indiciales, que es una revista científica, y que ahí platicamos sobre el gran proyecto de la Franja y la Ruta de la Seda. Este megaproyecto impulsado por Xi Jinping, presidente actual de China, pues abarca todos los continentes. Es un proyecto muy ambicioso en donde el principal objetivo es abarcar, como decía en su libro Hasta el último mar, pues abarcar todo el espacio, todo el globo terrestre. Entonces vemos que China ha incursionado principalmente en la exportación de mercancías y de bienes. Este proceso nosotros lo consideramos dentro de la óptica teórica que es un proceso de expansión del capital chino. Obviamente China obedece a una estrategia que nosotros consideramos por su proceso de industrialización, un proceso de industrialización creciente, en donde inicia con la exportación, decíamos, de mercancías y que ha abarcado pues, prácticamente a todo el mundo. Hay zonas en donde ya hay una gran dependencia de esas mercancías que si bien en los años 80, 90 fueron mercancías de bajo valor agregado, actualmente son mercancías con altísimo valor agregado debido al desarrollo tecnológico que involucran. ¿Por qué se vinculó este proyecto con el tema de género? Bueno, porque hemos encontrado que existe o que existió allá por 1600 un lenguaje de las mujeres. Es un lenguaje que se inició justamente por la situación de opresión de las mujeres en China, en la región de Hunan. Entonces, este proyecto, bueno, esta forma de lenguaje se hacía con lo que sobra de los palos de bambú en el wok
¿verdad? Las partes más quemadas de las varas de bambú, con eso se empezó a dibujar y se hizo un lenguaje entre mujeres. Hay que decir eso, que es de mujeres, que es de compartir experiencias de mujeres más grandes con las mujeres jóvenes, en donde se compartían experiencias de su vida doméstica, de su vida laboral, pero que es un lenguaje caracterizado y solamente de mujeres. Entonces, nos ha interesado esta parte porque justamente hay que dar a conocer este proyecto que fue descubierto hasta 1980, en donde poco se ha estudiado sobre él. Este lenguaje lo estamos pues analizando en el contexto de la situación de las mujeres y de su contexto de opresión. Es parte de otro proyecto que tenemos de la Franja y la Ruta de la Seda, en donde queremos dar a conocer este tipo de lenguaje porque es un lenguaje que empodera a las mujeres, que es un lenguaje en donde se conversan experiencias vividas, experiencias de trabajo, experiencias de sororidad de las mujeres. Entonces, por eso nos interesa mucho relevar este tipo de lenguaje y que pues digamos que es muy relevante porque casi no se conoce. Entonces, es uno de los hallazgos que hemos encontrado en ese proyecto de la Franja y la Ruta de la Seda. Obviamente, nosotros vemos que China lleva un modelo económico híbrido. Por un lado es socialista, por otro capitalista. Es un tipo de modelo económico que ellos le llaman economía de mercado. Entonces, como tal, ha abarcado a todos los continentes y América Latina no es la excepción. Y África, que es uno de los continentes olvidados en términos de inversiones, ahora es uno de los continentes en donde China ha volteado a ver, y ha volteado porque requiere de recursos naturales para su expansión y su intensidad de capital. Entonces, no es solamente África, es América Latina, es algunas regiones de Asia, como los países de la nueva industrialización de los NICs, llamados así, y de los ASEAN, los países del sureste asiático, en donde vemos que la presencia de China es determinante en cuanto a las exportaciones que ya habíamos señalado. Entonces, quiero señalar pues que otro de los hallazgos que tenemos en este gran proyecto es los proyectos geoestratégicos de China con Rusia, sobre todo en Asia Central, y sobre todo en algunas regiones de Europa y América Latina, incluso de África. Y entonces, para su expansión de su proceso de industrialización, China ha impulsado una serie de préstamos, ahora es el acreedor más grande del mundo, una serie de préstamos a todo el que lo requiera. Sin embargo, hemos de precisar que China, pues no es, la cultura china no es de ofertar gratuitamente los préstamos que hace. Xi Jinping ya ha señalado, sí, podemos prestar a todo el que lo requiera, y pues México no es la excepción, pero de que se va a pagar ese préstamo, se va a pagar. Y entonces nos preguntamos de qué manera van a pagar esos grandes préstamos que están solicitando algunos de los países de América Latina. ¿Cómo van a pagar si son países deudores? Entonces nosotros hemos encontrado que esos pagos se van a hacer a partir de recursos y de materias primas, en donde América Latina es una de las fuentes que surte a China. En el caso de Argentina y Brasil, pues son países que le surten de alimentos a China, granos, carne, etc. Y en el caso de otros países, pues están el gas, el petróleo, el agua, los minerales, la plata, el oro, el cobre, etcétera, en donde también se requieren para su proceso de expansión y de industrialización de China. La idea que hemos encontrado es que este país
no va a detener su proceso de industrialización, que es totalmente dinámico y que pues requiere más recursos. Cuando China entra a la Organización Mundial del Comercio, entra condicionado a que no va a seguir contaminando. Bueno, ya que la industrialización de China no solamente provoca una contaminación a la tierra, al aire, al agua, sino imagínense el proceso de industrialización que está llevando a cabo y que representa y es un golpe a la atmósfera, no solamente de China, sino de todo el mundo. Entonces, para no continuar con esa sobrecontaminación, ha buscado hacer zonas económicas especiales en otros territorios. Las zonas económicas especiales vienen de las reformas económicas que se impulsaron por Deng. Entonces, son reformas económicas, financieras, políticas y militares. Entonces, bajo esta tesitura, nosotros vemos que ellos forman zonas económicas especiales en las zonas costeras y que son la puerta hacia el mundo, la puerta donde ellos exportan miles y millones de mercancías inundando a todo el mundo. Si bien antes se le conocía a China como uno de los países que era la fábrica del mundo, sí, actualmente es la fábrica tecnológica del mundo, porque ha incursionado en el desarrollo científico y tecnológico de áreas, por ejemplo, la nanotecnología, la robótica, los microchips, la medicina. Recordemos que China ofertó y dio una serie de vacunas cuando el COVID y que las dio gratuitamente, así como otras mercancías y así como está otorgando préstamos al exterior a cualquier país que lo requiera. Entonces, ¿cómo van a pagar? No sabemos. No sabemos. ¿Cómo va China a cobrar esa cantidad? Tampoco lo sabemos. Y lo que nos preocupa y que hemos encontrado en las investigaciones sobre este país es el gran despliegue y desarrollo tecnológico en materia de armas, ¿sí? Y además el que se sigue incorporando nuevas inversiones para que crezca su ejército, ¿sí? Entonces, eso es una cosa que nos preocupa, porque pues nosotros vemos que China sigue desarrollando tecnología, sigue invirtiendo, haciendo zonas económicas especiales en aquellas ramas de la producción que ya no produce en el territorio nacional, sino que ahora las produce fuera de su territorio para no sobrecontaminar su territorio, pero también para seguir expandiendo su capitalismo, ¿sí? Uh-huh. Nosotros no consideramos ya que sea totalmente capitalista, porque está el Partido Comunista, y el Partido Comunista chino sigue teniendo injerencia en las decisiones de política económica dentro del país. Entonces, pues China es, como nos decía un profesor, Eugenio Anguiano, el que nos invitó para participar en algunos trabajos cuando estábamos realizando la estancia postdoc, uh-huh. Y que él nos indujo a estudiar China y que nos está induciendo para estudiar el desarrollo financiero de China. Entonces, también hemos visto que China es un eje dinamizador del acrónimo BRICS, Brasil, uh-huh. Rusia, India y China, en donde nuevos países quieren adherirse a ese proyecto. Pero ese proyecto en sí alberga una importancia crucial para el mundo, porque pues China, decía, ha invertido gran cantidad de dinero en la formación del Banco de los BRICS. Entonces, ese banco ahora tiene una reserva superior a lo que es el Banco Mundial. Entonces, nos atrevemos a decir que China pueda ser el eje económico global y hegemónico mundial. Entonces, pues es un tema importante y quisimos verlo también desde el punto de vista del género, al encontrar este lenguaje de las mujeres y que seguramente
pues si se dio a conocer hasta 1980, pues todavía falta mucho por hacer y falta mucho por conocer ese lenguaje, y que sobre todo es un lenguaje que va a empoderar a las mujeres, no solamente a las mujeres asiáticas, que en la Universidad de Beijing ya hay una cátedra sobre ese lenguaje, sino seguramente va a tener repercusiones a mujeres de otros continentes. Sí, así es, doctora. En esta parte, como usted lo comenta, es un tema muy nuevo. En efecto, si buscamos, por ejemplo, en revistas indexadas y demás, precisamente sobre este lenguaje, pues no encontraremos mucha información, ¿no? Y eso es muy interesante porque rescatar la forma en cómo nos hemos comunicado las mujeres, ¿no? En estos como momentos cruciales de opresión, por ejemplo. La parte, por ejemplo, de los bordados, ¿no? También ha sido resignificado para reivindicar precisamente mediante ya esta lucha y este activismo, ¿no? La parte en cómo las mujeres durante mucho tiempo a estar confinadas al espacio meramente privado, ¿no? Al hogar y demás, ahí, por ejemplo, bueno, se les asignó mucho la parte del bordado, ¿no? Sí, efectivamente, el Nushu, que es este lenguaje que fueron desarrollando las mujeres en esta región de Hainan, pues fue justamente y nació justamente por la incapacidad que había, por la fuerte opresión masculina, patriarcal, fuerte opresión en cuanto a la libre comunicación entre mujeres. Entonces, ellas se comunicaban a través de los bordados, de los pañuelos, de los abanicos, de las bufandas, de las gorras, que ahí tenían ya cierta comunicación entre mujeres y que fluía justamente pues las experiencias entre mujeres, las experiencias vivenciales de mujeres más grandes con las más jóvenes, pues la comunicación que debiera ser normal entre cualquier mujer y entre cualquier hombre. Sin embargo, pues como no había esa posibilidad, pues ellas diseñaron ese lenguaje que fue rescatado y que ahora forma parte de la cultura china, y que es muy relevante no solamente para China, decíamos, sino para mujeres y hombres de otros continentes, y que pues ese lenguaje nació de sonidos guturales, pero que se fueron escribiendo, ¿verdad?, en aquellos espacios en donde no había injerencia de hombres, como era el bordado de los pañuelos, de la ropa, de bufandas, decía, y que pues se está rescatando y que pues seguramente va a tener una repercusión muy interesante para los estudios del género en China. En China. Sí, así es, doctora. Como usted lo comentaba, retomar esta experiencia de China pues es muy importante porque, por ejemplo, en América Latina hay muchos movimientos, colectivas y demás que trabajan precisamente con la parte de los bordados, ¿no? Resignificando precisamente esta labor que durante mucho tiempo pues solamente ha sido de mujeres y en donde ellas se han expresado precisamente a través de estos bordados, ¿no? Y creo que retomar la experiencia de China es interesante porque además, bueno, en ese contexto, en ese momento, era una forma, como usted lo comentaba, para comunicarse porque les estaba prohibido, ¿no? Claro. Entonces también se generó todo, como usted lo comentaba, todo un lenguaje, ¿no? Y esa parte creo que es muy interesante equipararla precisamente con pues muchas de las experiencias que ya hay en América Latina, precisamente a través del bordado. Incluso vemos pues muchas colectivas, por ejemplo, ¿no?, que a través de los bordados ahí expresan toda la parte, por ejemplo, de los feminicidios, ¿no?, que hay en el país y demás. Entonces es como interesante, ¿no?, cómo se entrecruzan precisamente pues, en todas las regiones del mundo precisamente estas formas, ¿no?, en las que nos hemos comunicado las mujeres y que pues es muy importante resignificarlas también en el ámbito educativo, ¿no? Claro, usted pero decía. también forma parte de cómo interpretan las mujeres la vida, cómo tratar de superar
esa opresión de las mujeres, cómo dar a conocer su región, por ejemplo. Nosotros lo vemos en los bordados de las mujeres indígenas de México, cómo a través de esas grecas tan hermosas, los listones que cuelgan atrás, por ejemplo, los trabajos de las mujeres de Oaxaca, de los trabajos de las mujeres de las sierras norte, de la Sierra Negra, y de tantos bordados que hay en América Latina de las diferentes culturas étnicas, y que es una forma de dar a conocer no solamente su cultura, sino comunicarse entre mujeres, tener ese espacio de comunicación, de diálogo, y finalmente pues artística y cultural, claro, de un gran valor, y que en el caso de estas mujeres chinas pues es una forma de dar a conocer la gran belleza que tienen las mujeres, ¿no? Y que se proyecta en dibujos, se proyecta en pinturas, y que finalmente es una forma de comunicación entre mujeres, ¿no? Que si no se podían comunicar en forma verbal, pues sí, en otra forma. En otra forma. En este caso, a través de bordados bordado. Y de Sí. pinturas pictográficas, ¿no? Pictográficas. Sí, claro, esta parte, ¿no? Precisamente incluso de cómo pensamos tradicionalmente a la comunicación, ¿no? El bordado nos abre también la puerta para pensar en formas de comunicación, por ejemplo, de tipo, más horizontales, ¿no? Claro. Que es como también recuperar todas estas experiencias de las mujeres, pues nos abre la puerta a eso, a otros modelos, ¿no? También incluso de socialización y demás. Y que pues en esta parte de la educación pues ha sido también muy importante, porque las mujeres al estar en el ámbito universitario pues también, ¿no? nos encontramos ante muchísimas situaciones, y cómo a través precisamente de ver nuevas formas en cómo nos podemos comunicar, cómo podemos incluso aprender y hacer Claro. sobre entender el mundo, ¿no? Por ejemplo, esas concepciones de cómo hacemos ciencia, de cómo comprendemos varios procesos, pues también está imbrincado por esta parte en cómo tradicionalmente nos hemos comunicado, cómo hemos representado o cómo hemos visto también incluso al mundo, ¿no? Entonces, también en esa parte pues son cuestiones muy importantes, como usted lo comentaba, ¿no? Las mujeres indígenas también nos dan todas estas experiencias que son pues muy interesantes, y que también nos invitan a repensar otras epistemologías, ¿no? Otro tipo de pedagogías incluso. Claro, y finalmente otro tipo de formas de educación que son tan importantes, esa comunicación, enseñanzas de las mujeres más grandes, más viejas, hacia las mujeres jóvenes, que esos espacios que se dieron a conocer a través de este lenguaje, pues a veces no son tan vistos, no son tan relevantes en términos sociales, pero que pues tienen una importancia sui generis muy interesante, ¿no? Muy interesante, porque son parte de la cultura de los pueblos, y de los pueblos originarios, y de los pueblos que tienen mucho tiempo recorrido, y que hay que rescatar, y hay que empezar a estudiar en forma más analítica, más crítica, más abierta, ese tipo de comunicación entre mujeres. Pues es una parte que nosotros hemos encontrado en los estudios sobre China, y que pues nos ha parecido muy interesante, porque hay muy poco escrito, me atrevo a decir que casi nada escrito sobre este tipo de lenguaje, y que pues hay que estudiarlo, ¿no? Como parte de los estudios. Bueno, cuando uno entra al estudio de género, ya no puedes pensar solamente en la economía sin el género, ya no puedes pensar en el desarrollo financiero sin el género. Entonces, como es un tema justamente transversal y horizontal, y que busca una equidad, una igualdad, una comunicación, no solamente entre mujeres, sino entre hombres y mujeres, pero que esta aportación de las mujeres, así como otras aportaciones, pues ha sido desconocido. Así y es. Entonces, pues si ya está hasta la cátedra de este idioma,
pues creo que hay que leer, hay que conocer más y saber cuál sería el impacto de este conocimiento, porque seguramente lleva implícito una filosofía, un conocimiento, un análisis, una reflexión para el mejoramiento de la vida de las mujeres en este caso. Sí, así es, doctora. Bueno, ya estamos por cerrar con el tiempo, pero bueno, pues le agradecemos muchísimo que nos haya compartido de este hallazgo encontrado en su investigación y que sí, como usted lo comenta, poco se sabe al respecto, ¿no? Hay como una mayor socialización de los bordados para América Latina, pero no de esta experiencia en China. Entonces, claro, como usted lo comentaba, pues es muy importante pues retomar todo esto, ¿no? Entonces, ya para concluir, un mensaje final que nos quisiera compartir. Pues yo retomo las palabras de mi profesor, Eugenio Anguiano. Nos decía, China es una filigrana. Entonces a China la podemos estudiar desde muchos ángulos, no solamente en nuestro caso, el ángulo económico, el ángulo financiero, sino también el ángulo cultural y de género. Entonces, pues están invitados a trabajar con nosotros en este proyecto que tenemos registrado en el Centro de Investigación y Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía y que, pues afortunadamente, hemos estado publicando varios artículos sobre China y está en puerta publicar un artículo sobre este tema, sobre este idioma, que parte de una cultura, de una etnia y que queremos pues dar a conocer, dar a compartir con otros especialistas, otras especialistas, pues el tema y el estudio de China, que es tan grande y tan interesante, ya que China ha pues ha abarcado todos los medios, todas las cosas. Y fíjate, Fer, si nosotros, México, sin haber firmado un tratado de libre comercio, pues estamos inundados de mercancías chinas, ¿sí? Y de inversiones chinas con el tren transísmico, y el tren Maya y el corredor transísmico. Entonces, pues los invitamos a estudiar, a trabajar este tema con nosotros. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora. Bueno, pues así hemos llegado al final de esta entrevista en Debates desde la Academia a través de TV WAP. Agradecemos a todas, todos y todes quienes nos acompañan en esta transmisión. Les invitamos a conocer las diversas actividades dirigidas a la transversalización de las políticas de igualdad de género, prevención y atención de la discriminación y violencia de género en nuestra universidad. Síganos a través de la página web dige.boap.mx, en redes sociales a través de DigeBoap, Twitter DigeBoap. Muchas gracias. Hemos llegado al final de este programa. Agradecemos su compañía. Hasta pronto.